Entonces lo que hay que hacer es abrir los canales del útero, trabajar localmente, mover la sangre y luego eso se destapa, si se podría hablar en términos coloquiales, se destapa eso, se mueve, se calienta por dentro y luego los calores descienden. Ese es mi mensaje, algo tan simple como es en sus anexos, ¿no? Y en medicina china ya sabemos por qué ellos son tan fértiles y tienen tenían, ahora está bajando, ¿no?, una sobrepoblación, porque saben preservar el calor interno, ¿no? Y por eso llegan a edades altas, sin enfermedades crónicas, se mueren de viejos. Los emperadores, siempre les digo a mis pacientes, conquistaban, funcionales, ¿no? Conquistaban porque tenían su acupunturista, su herbólogo siempre. Hola, buenas tardes con todos. Bienvenido a un nuevo episodio de Doctor Podcast. Hemos tenido ya varios episodios. Hemos empezado con medicina interna, que hemos hablado un poco de la madera, de la deficiencia funcional de hígado, ese consumo de sangre por una enfermedad de Shula o enfermedad por consumo. Hemos hablado también otorrinolaringología, que entra en el campo de metal, lo que es el pulmón, colon y demás, con el doctor Efraín López. Y ahora vamos a hablar con el doctor Antonio Rojas, ginecología. En cuanto a fases, vamos a explicar un poco para nosotros lo que es la fase del agua, la fase de madera, la fase del fuego, que tiene mucho que ver con todo lo que es salud de la mujer, fertilidad y demás. 3 preguntas que las mujeres me hacen cuando vienen es: ¿por qué el calor a nivel de útero, vientre bajo, el calentador inferior, me ayuda mucho a la menstruación, a los dolores, a la dismenorrea? ¿Por qué me sale, cuando tengo esto, un acné? ¿Por qué me sale rosácea, ¿no? ¿Y por qué cuando hacen una cesárea a lo largo del tiempo me provoca varios malestares a nivel del sistema? Entonces esas 3 preguntas las recibo con mucha frecuencia en mi consulta, y en la medicina china se explica muy bien en cuanto a temperaturas de esto. Entonces esas son mis 3 preguntas desde la perspectiva funcional china de temperaturas. Yo quisiera que el doctor Antonio Rojas nos acompañe para un poco también analizar la perspectiva convencional, estructural, reduccionismo, porque se pueden complementar muy bien para el entendimiento de la teoría, ¿no? Entonces, bienvenido, Antonio, y comencemos. Un gusto, mi amigo Juanfran. Compartir contigo siempre es interesante, además aún para hablar de este tema tan interesante, todo lo que es ginecología, y darnos la mano con esta ayuda alternativa que es la medicina china, ¿no? Entonces, ir respondiendo todas estas preguntas para todas nuestras espectadoras va a ser muy interesante compartir contigo. Vamos conversando un poco ahí. Empecemos. A ver, desde la perspectiva china, el útero, el zigong que llaman ellos, es la matriz, es la fuente de sangre, ¿no?, de vida, desde la raíz del árbol, desde el riñón. Y es yin porque acumula sangre, es un órgano sólido, un órgano extraordinario les llaman, es yin, acumula sangre. Pero también, como hay mucha sangre y calor, y es yang a la vez. Entonces la sinergia del calor y el frío lo que hace la función en el útero y lo que da movimiento. Entonces, el tener un ciclo menstrual correcto, eso es un correcto movimiento, es una armonización entre calor y frío, yin yang, ¿no? Exacto. Entonces ahí, bueno, súper interesante porque hay nuestras amigas que nos están escuchando, van a poder encontrar todas estas patologías que pueden encontrarse, como es el sangrado abundante, las menstruaciones irregulares. Entonces ahí es donde nosotros podemos entrar con esta ayuda, ¿no? Exactamente. ¿Y qué es lo que buscamos normalmente a través de la medicina china? Porque claro, en la medicina tradicional, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nos vamos de una a la parte hormonal. Y eso es ya a veces hasta desequilibrar, ¿no? Porque muchas veces no puedes tener un tiempo de observación para analizar la patología, sino tú como médico lo que quieres es solucionar el problema en ese momento. Pero no estamos yendo a la causa. Entonces me imagino que ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Sí, exactamente. Y todas estas patologías que mencionas, que vamos a mencionar y hablar, tienen que ver con algo que se considera el útero frío. Y es súper interesante porque el útero se enfría, por eso hay tanto dolor, éstasis de sangre, la sangre está acumulada, no se mueve, es frío. Por ende el calor va a subir. Por eso hay esta descompensación hormonal, ¿no?, que se puede presentar con una rosácea, con un acné. Entonces ellos hablan de un calor arriba y afuera, con un frío estancamiento abajo y adentro, ¿no? Entonces por eso una de las preguntas siempre hablo de esto, de el calor va a ayudar a mover
y luego el calor superficial va a anclar, ¿no? Entonces por eso hay muchas mujeres que se ponen calor en el vientre y ayuda mucho, ¿no? Es algo Mejoran. tan simple, De hecho, tan simple como eso, ¿no? Es algo de rutina, ¿no? Me he puesto a una compresa caliente, me siento mejor. Y el mensaje que tú das, yo creo que no solo se va para nuestras amigas que nos están escuchando, sino también para los médicos. Porque los médicos muchas veces estamos en algo hermético, ¿no? Sabemos ya lo que tenemos que hacer, sabemos qué medicación usar, pero no pensamos del más allá. El más allá, justamente el entender cuál es el funcionamiento en el tema del calor, ¿no? Entonces, apoyarse con la medicina china, con la medicina alternativa, nos va a llevar a que nuestros pacientes se expongan menos a medicación tradicional, a hormonas, y podemos tener un seguimiento mucho más óptimo, ¿no? Sí, exactamente. Entender al cuerpo hay que verle como un ecosistema, entender la climatología, esto del frío adentro, calor afuera, debemos calentar por dentro. En medicina china se hace mucho eso, abrir los canales de sangre para que llegue una correcta circulación y moderar los calores superficiales, ¿no? Me surge una pregunta ahorita que estamos hablando de la funcionalidad del útero. En el tema de fertilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos ayudarnos con la medicina china? Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros como ginecólogos recibimos múltiples pacientes que tienen dificultad para concebir, pero no tienen nada orgánico. Nosotros no encontramos nada. Has hecho ya varias pruebas, has mandado a hacer ecografías, has hecho histerosalpingografías, has hecho múltiples ayudas diagnósticas, pero no llegas a nada, no tienes un diagnóstico. Y a veces es como que nada, es una condición tuya, no conseguimos. Pero ¿cómo puede sumar nuestra medicina china para conseguir el embarazo? Excelente pregunta, porque ahí hay que diferenciar lo que es estructura y función, digamos, ¿no? Entonces el médico convencional quiere algo visible, entonces hace todos los exámenes visibles, exámenes de rutina, chequeos de hígado y todo, pero muchas veces sale todo normal porque no hay nada estructural. Yo les llamo que sí hay una deficiencia funcional, ¿no? Entonces eso podemos detectar, por ejemplo. No sale nada en los exámenes, pero hay una rosácea o hay un pulso en exceso, que se llama. Entonces una pérdida funcional de calor, y ese calor para concebir debería estar en el interior. Entonces tengo muchos pacientes que yo analizo, que me vienen por infertilidad, que tienen esas fugas de calor, ¿no? Las rosáceas fuertes, son bien irritables, y es la enfermedad por consumo, porque el modus vivendi de ahora es el trabajo, el sobretrabajo en exceso. Juanfran, te hago una pregunta. ¿Qué experiencia va a tener nuestra paciente cuando yo la voy a derivar donde ti? ¿Qué es lo que han vivido nuestros pacientes? Que bueno, yo obviamente ya lo sé porque trabajamos ya mucho tiempo juntos, hemos tenido casos de éxito y por eso es que siempre estamos compartiendo pacientes. Pero yo quiero que nuestras amigas se lleven un mensaje. ¿Qué es lo que ellas van a vivir cuando yo les derive a ti? ¿Qué es lo que van a experimentar? ¿Cómo les vas a tratar? ¿Qué van a sentir? Gracias. La mayoría de pacientes que hemos visto ha sido en embarazo, ¿no? Entonces, acordarse que esa paciente está en calor, ¿no? Es una expansión, son dos corazones. Entonces, un fuego el del bebé y un fuego de la madre. Entonces, va a tener patologías expansivas, digamos. Por eso hay una hemorroides, por eso hay una náusea, por eso hay una distensión abdominal, por eso hay rosácea, hipertensión, ¿no? La preeclampsia, la eclampsia, ¿no? Entonces, lo que hacemos es un examen físico exhaustivo y entender en dónde está el sistema mediante el examen físico de la medicina china. Y el paciente llega a entender la función, su totalidad y cómo todo tiene relación con todo, ¿no? Y es súper interesante porque empezamos a jugar con esto de las temperaturas. Entonces, si tiene rosácea, hipertensión, se sangra un poquito aquí. No es muy invasivo porque en embarazo hay mucha irritabilidad, mucha fragilidad. Exacto. Entonces hay que solo liberar y los sistemas tienden a compensarse, ¿no? Me recuerdo ese caso que vino con una lumbalgia súper fuerte una paciente y más un brote, ¿no? Una urticaria súper fuerte. Tenaz. Entonces un frío abajo y adentro, una contractura muscular a nivel del cuadrado lumbar por esta expansión, frío abajo y adentro, con calor arriba y afuera la urticaria, ¿no? Incluso le dije que lo mejor sería que vaya a vivir en la costa. ¿No te acuerdas? A vivir en la costa, exacto. No sé, y creo que fue a vivir en la costa y los calores se dieron, ¿no? Porque el calor de la costa tiende a calentar el interior, entonces ceden, ¿no? Entonces este concepto tan básico es muy importante en lo que es reproducción, salud Excelente. de la mujer. Yo lo que quiero es que nuestras amigas también sepan qué es cada paso que van a tener en nuestra consulta. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del examen físico, vamos a hacer un análisis, vamos a hacer una visualización, ¿no es cierto? Y muchas veces vamos a hacer un análisis en el tema energético, en el tema de flujos contigo. Entonces, ahí es donde va ya a actuar el experto
Que eres tú, ¿no? Me encanta cómo le pusiste como flujos, porque hay que entenderle en circulación. Le llaman energía, no me gusta mucho usar esa porque es un reduccionismo a lo que ellos cómo ven ellos el mundo, ¿no? Y la energía es muy reduccionista, decir, chi, energía va más allá de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, un estancamiento de gases, por ejemplo, eso es estancamiento de chi, ¿no? El chi es el proceso fisiológico que cumple la sangre. Si está estancada, no se evapora, no se transforma, hay frío. Y todos esos procesos son el chi, que es energía, ¿no? Pero siempre doy el mensaje para que el paciente, los colegas, entiendan que va más allá de eso, ¿no? Entonces es súper interesante. Gracias por darme la oportunidad, porque me encanta conversar con médicos convencionales acerca de esto. Y este programa me ha dado la apertura para, interesantemente, ir desde medicina interna, el enfoque en madera, que es hígado, lo que es otorrinolaringología, que es metal, pulmón, y ahora estamos hablando contigo con esa fase de agua, riñón, reproducción, pero que necesita ese fuego de hígado, ¿no? Que Exacto. luego va. Entonces, esa es la idea. Y ese fuego tiene que descender. Si no desciende, ahí vienen todos los estancamientos. Mi querido Juanfran, yo quiero, verás, yo siempre lo que promulgo con mis pacientes es una medicina preventiva, ¿sí? En la parte ginecológica lo que tenemos que buscar siempre es la prevención, no tratar el problema, que obviamente para eso tenemos las herramientas, pero buscar el bienestar. Ahora, nosotros como médicos, ¿tenemos que derivarte solo a la paciente enferma o tenemos también que mandarte a la paciente sana como para saber cómo está? Porque no te voy a mandar solo enfermedades, también es interesante el tema de prevención justo con tu trabajo, ¿no? Sí, exactamente. Cuando veas a una paciente con esto de los calores excedidos, ya sea rosácea, hipertensión, urticarias, con dolores fuertes, ¿no? Eso es una descompensación entre el yin-yang, entre el chi, entre toda la homeostasis que hay funcional en el cuerpo. Y es un paciente irritable. Y eso para ginecología es súper importante porque la función no debe estar en la superficie, tiene que estar en el interior. Un órgano extraordinario de depósito de sangre, que es el útero, ¿no? Y sus anexos, ¿no? Y en medicina china ya sabemos por qué ellos son tan fértiles y tienen ahora está bajando, ¿no? Una sobrepoblación, porque saben preservar el calor interno, ¿no? Y por eso llegan a edades altas, sin enfermedades crónicas, se mueren de viejo. Los emperadores, siempre les digo a mis pacientes, conquistaban funcionales, ¿no? Conquistaban porque tenían su acupunturista, su herbólogo siempre. Y esa es la idea que yo quiero que se lleven. Entonces, cuando tengan ustedes, a los colegas les digo, pacientes que vean ese exceso en la superficie, signo de alarma para esto, ¿no? Y que justamente lo que tú dijiste, que no encontramos nada estructural, digamos, claro, en los exámenes. Que es lo que nosotros estamos siempre buscando, ¿no? Claro. La medicina convencional, el examen, buscar que algo esté mal. Y si es que no encontramos, a veces nos quedamos limitados y ahí es donde tú puedes sumar. Una cuestión que algo mencionaste que me encantaría, porque topas puntos tan buenos. El uno es, claro, la medicina convencional tiende a buscar la solución en el momento, que está muy bien, porque a veces solucionas el momento y el tiempo se mejora. Pero hay veces que no. La medicina china no busca la solución en el momento, sobre todo la acupuntura de Tung es mi escuela, pero también busca la armonización, busca el tiempo. Para ellos el tiempo es lo más importante, porque ahí hay la deficiencia, ahí está la cronicidad, ahí está el consumo, y eso es lo que hay que llegar y cambiar también, ¿no? Entonces es súper interesante. Ya vamos a hablar de lo que son los partos complicados, las cesáreas, por qué algunos pacientes se complican, por ejemplo, con una cesárea, ¿no? Exacto, mira, justo tengo yo que enfrentar un caso ahora que es una paciente que le hicieron una cesárea y comenzó a tener dolores después de la cesárea. Pasó un mes, pasó 2 meses, 3 meses y ella seguía diciéndole a su médico que le duele. Su médico, ¿qué es lo que pasó? Le dijo, mira, la cesárea fue súper bien, no hubo ninguna complicación, fue todo perfecto, pero ella sentía dolor y ya no dejó de ser comprendida por su médico. Me busca a mí justamente por un tema de manejo del dolor. Hemos estado trabajando en ella, viendo qué es lo que pasa y realmente no tenemos nada funcional. Entonces sabemos que hay algo en cuanto a su flujo nervioso que está afectándole. Entonces ahí es donde vamos a trabajar con el tema de la medicina china, ¿no? ¿Cómo podemos corregir esto sabiendo que cuando nosotros hacemos la cesárea hacemos un corte en la piel que está limitando todo este tema energético, el tema de flujo sanguíneo y etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente. Y lo que siempre digo, no es el cirujano, no es la cesárea,
La cesárea evolutivamente a mí me parece algo extraordinario. Cómo hemos llegado nosotros a entender esto de abrir y sacar un bebé. Eso a mí me parece evolutivamente algo increíble, ¿no? Pero hay pacientes que no les va bien y es porque los sistemas cayeron en frío, ¿no? Y recordar que por aquí corren flujos sanguíneos, flujos nerviosos. Entonces esta área después, en una paciente irritable con deficiencia, esta área no va a ser nunca más la misma, al menos que vuelvan a ser. Yo siempre digo eso. Claro. ¿No? Y entonces eso con el tiempo va a provocar adherencias, los flujos no van a correr y el sistema va a caer en estancamiento, que se llama, ¿no? Entonces eso es súper interesante. Por ejemplo, lo que es la circulación de miembros inferiores es riñón, ¿no? Entonces generalmente veo las cesáreas, palpo los miembros inferiores y hay frío. Fríos. Y luego, parte alta, hay calor afuera. Entonces si hay ese bloqueo que hagan de arriba abajo, ¿no? Que ellos hablan, ¿no? Es súper interesante. El apoyo que tú nos das, bueno, a mí en el tema de ginecología con el manejo del dolor ha sido maravilloso, ¿no? Tenemos múltiples casos que hemos compartido y realmente la idea es que todas las personas que nos están escuchando sepan que hay un manejo alternativo que sale de lo convencional y que realmente da un resultado maravilloso para nuestros pacientes. En el tema del embarazo, los ginecólogos estamos tan limitados porque no podemos usar toda la medicación convencional. Entonces, cuando ya vemos esta limitación y tenemos una paciente que permanece con dolor, las lumbalgias que conversábamos, qué apoyo tan importante que ha sido tu trabajo para mí. Entonces, yo quisiera que les cuentes un poco a las personas que nos están escuchando cómo se han beneficiado estas chicas. Sí, claro, a ver, me has mandado pacientes, como ya dije, con estos extremos, con estos yangs, esos calores excedidos. He tenido 2-3 sesiones con cada paciente y ellas notan un cambio en el sistema, ¿no? Es significativo. Es significativo. Cuando hay estos excesos, se trabaja el sistema y las pacientes con el tiempo sienten que esos calores ceden, ¿no? Entonces, la preeclampsia ya, claro, ya es más adelante en el embarazo, ¿no? Pero como tú hablabas de prevención, a mí me encanta cuando me mandas los pacientes tempranamente porque yo puedo anticiparme según los signos, cómo está la paciente, a que no me desarrolle un embarazo con complicación de preeclampsia, ¿no? Entonces es interesante sabiendo los flujos y eso vamos a saber solamente con el examen físico de la medicina china y la respuesta del paciente. Entonces ese es mi mensaje. Ginecología es algo extraordinario para medicina china. Sí, sí, tenemos tanto que trabajar. Sí. Mira, yo ahorita estoy enfrentando un par de casos en donde me ha tocado hacer cerclajes. Cerclaje es cuando el ginecólogo, por alguna causa que el embarazo no viene bien, el útero se ha visto debilitado y por ende se va a dilatar y tiene riesgo de perder el embarazo en las primeras semanas. Que el cerclaje es una fijación de la parte baja y esto justamente lo que yo busco es aguantar el embarazo lo que más podamos. ¿Cómo me puedes sumar tú a ese tratamiento, no? Claro, exacto. Y ahí examinando al paciente, entendiendo el contexto funcional sindromático del sistema, porque hay ruido a nivel bajo, pero ¿qué está pasando en el resto del sistema en cuanto a flujos, ¿no? ¿Y por qué razón ese útero está fallando? Deficiente, ¿no? Está deficiente. Falla funcional. Por eso hay esa esa expansión, que es la dilatación que me hablas, ¿no? Ajá. Entonces, esa dinámica es una dinámica tan fácil de entender. La medicina china es súper interesante porque es yin-yang. Y entiendes eso y puedes hacer maravillas según el entendimiento, ¿no? Entonces, tratamos por sistemas, tratamos por órganos, pero siempre tenemos esa idea, ¿no? Bueno, Entonces, ¿qué mensaje realmente es tan interesante saber de que tenemos este apoyo para todos los tratamientos? No solo es enfocado al embarazo, no solo es para la parte ginecológica, como tú dices, la parte de medicina interna, no importa la edad, nosotros tenemos este apoyo con el cual podemos solventar todas estas patologías, ¿no? Sí, y hablemos de alguna patología que te interese, no sé, la más común que tú ves. Podemos hablar Por de ejemplo, eso. algo que es súper común es el tema de las infecciones. Uh-huh. Hablemos de eso. Las infecciones. Yo recibo pacientes que han venido tratadas de cientos de ginecólogos que les han visto que usan óvulos cada vez que le vemos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando el paciente llega a ti, llega buscando una solución, porque ya viene con un problema. Y si tú le dices, mira, te he hecho el examen y no te encuentro nada, te voy a mandar unos óvulos. Y usan otro óvulo al que le dieron y te piden la lista para usar la lista que sigue. Y no llegas a tener un equilibrio y una cura real.
y eficiente con tus pacientes. Entonces, hay que encontrar cuál es la causa. ¿Su sistema inmunológico estará bien? ¿Está alimentándose bien? ¿Cómo está con el peso? Hay muchas variables que considerar. Y ahí es donde nosotros nos podemos apoyar en ti. ¿Cómo podrías equilibrar este tema de las infecciones de repetición? Sí. Recordar que una infección, un absceso, es un calor arriba y afuera. Pero ahí hay un componente importante que es el de humedad, de flema que llamamos nosotros, ¿no? Entonces hay que entender la circulación, por ejemplo, de los miembros inferiores que llega a todo el aparato reproductor. Entonces uno de ellos es el vaso páncreas, por ejemplo. Y ese corre desde el primer dedo, sube y llega al vaso páncreas, que es la tierra. Y la tierra tiene que ver con la humedad. Tiene que ver, por ejemplo, con la flema, la sinusitis, rinitis. Tiene que ver con los lipomas, para nosotros eso es flema, ¿no? Y tiene que ver con esas secreciones, esa leucorrea, por ejemplo. Las leucorreas puedes tener una yin de tipo frío, blanquecina, una yang de tipo calor, con humedad-calor. Y las infecciones son de tipo calor, ¿no? Pero recordar que es un calor arriba y afuera, que hay abajo y adentro frío. Entonces, se tratan los canales sanguíneos que llegan a nivel de vasopáncreas, que pasan por útero, y se hace drenaje, terapia de sangrado, microsangradito a lo largo de los canales, hay regiones de sangrado, y los pacientes van muy bien. Se hace moxibustión, por ejemplo, encontrando estancamientos, ¿no? Eso estábamos conversando antes de la entrevista, a lo que es el éxtasis de sangre para nosotros, ¿no? Es estancamiento, congestión, congestión, es un absceso, ¿no? Se contrae, uno palpa un absceso y por dentro está duro, frío, pero en la superficie hay esa pus, ¿no? Y no solo se drena a nivel como convencionalmente hacemos un drenaje de un absceso en el lugar, sino que hay que entender cómo está el canal, ¿no? Entonces ves un absceso y a lo largo vas a ver telangiectasias, varices, y vas a entender cómo está el río sanguíneo, ¿no? Y se drena la parte como para distal. que se lleven todas las personas que nos están escuchando, el tratamiento, ¿en qué consiste? O sea, ya sabemos la causa, está con una congestión vasopáncreas y vas a hacer un drenaje, ¿no es cierto? ¿En qué consiste eso? Sí, es interesante. Ya estamos adentrándonos más a la teoría de la medicina china, pero el vasopáncreas es yin, es un órgano yin. Entonces tienes que ir al par, que es un órgano yang, por ejemplo, el estómago. Canal del órgano yang, estómago. Y se hace sangrado, por ejemplo, a nivel del canal del estómago, ¿no? Entonces, de una manera, el estómago también pasa por acá, por los ovarios, ¿no? Entonces se drena a nivel de estómago y se tonifica el yin, que es calentar el interior. Eso quiere decir que vamos a hacerle una punción. Sí, punciones. Una pequeña punción que no es dolorosa. Sí, gracias por recordar. Es súper importante que se lleven ese mensaje, porque si no vamos a tomar miedo a la medicina china. Para nada. Sí. Son pequeñas punciones con las que vamos a liberar un poco de sangre, ¿no? Sí. En muchas ocasiones. Sí, exactamente. Y el objetivo es justamente canalizar toda esta energía y esa temperatura. Sí, exacto. Se hace moxibustión, terapia de sangrado. Auriculoterapia, eso ayuda un montón para lo que es moderar el sistema parasimpático cuando hay calor, ¿no? Y es muy interesante. Eso es en cuanto a lo que es humedad, frío, que me preguntaste, lo que es una vaginitis, una leucorrea, ¿no? Cuando tienes que mandar esos óvulos. ¿Hay algo más que te llame la atención así a nivel de mujer? El embarazo, hemos hablado de fertilidad. Los sangrados a repetición. Eso es súper importante. Ellos hablan de que el vaso páncreas, la sangre del vaso páncreas, cuando tienes un buen vaso páncreas, contiene bien, ¿no? Si no, existe un prolapso, y una hemorragia, una metrorragia, es un prolapso, ¿no? Ahí tiene también que ver el hígado, el corazón, que es fuego, pero hay puntos establecidos que son para tratar todo lo que son esos sangrados a nivel de vaso páncreas 1, por ejemplo, que es en el dedo, acá en el primer dedo del pie, ¿no? Entonces, y calentar y todo, el útero a nivel local, y va muy bien. Todo lo que es metrorragias va muy bien. Entonces, hay pacientes, yo siempre les recuerdo a los pacientes que cuando están muy deficientes, tienen una irritabilidad extrema, puede ser que no me respondan inmediatamente, ¿no? Eso todo es un proceso por la deficiencia, ¿ya? Y pasa eso, ¿no? Cada paciente es un mundo, ¿no? Es un mundo, claro. Cada uno tiene su conformación funcional, pero hay pacientes que me responden enseguida. Y cuando he visto calores, estos excesos de calor, los pacientes me responden enseguida, ¿no? Los que son fríos, esos tardan un poco más. Me cuestan, pero los no me responden, la verdad. Pero los calientes por fuera, es increíble porque me doy cuenta de esos detalles que en la medicina convencional no se entiende, ¿cómo ¿no? podríamos ayudarle a una paciente que tiene un síndrome disfórico premenstrual, por ejemplo? Que es justamente este malestar de irritabilidad antes de la regla,
que justamente va de la mano de la parte hormonal, que es como tu cuerpo no puede tolerar esta deprivación hormonal y vamos a generar toda esta sintomatología, ¿no? Claro. Igual podemos ahí trabajar con el tema de canales, ¿no? Sí, sí, exactamente. Eso es el síndrome premenstrual, ¿no? Sí, 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 exactamente. Acordarse que es un ciclo, ¿no? El ciclo menstrual es un ciclo. Entonces, en el momento de que estás menstruando, el útero se va a enfriar porque se acumula mucha sangre, ¿no? Por eso las mujeres son propensas al calor arriba y afuera, ¿no? Entonces, la irritabilidad, la sensación esa de calores, del insomnio, los dolores superficiales. Entonces, lo que hay que hacer es abrir los canales del útero, trabajar localmente, mover la sangre y luego eso se destapa, si se podría hablar en términos coloquiales, se destapa eso, se mueve, se calienta por dentro y luego los calores descienden. Ese es mi mensaje, algo tan simple como ese, ¿no? Y siempre valorar, como tú decías, son tantas cosas. La nutrición en medicina china es muy importante. ¿Por qué? Porque las pacientes que tienden a esto tienen que comer caliente, ¿no? Todo lo que viene ahora estuviste en un curso de nutrición funcional, te doy la perspectiva china de lo que es la nutrición funcional. Todo lo que viene de la vegetal enfría y humecta. Todo lo que viene del animal calienta y seca, ¿no? Y recordar que esos son fríos internos, entonces uno tiene que tener una dieta caliente, ¿no? Es súper importante eso, una dieta de sopas, caldos, ¿no? Siempre preservar y calentar el interior. Ahora hay mucho la onda desde nuestra perspectiva, los jugos verdes y todo eso. Eso puede ayudar en el momento, pero si hay sistemas fríos y uno tiene un hábito de jugo verde, se va a enfriar más el interior, ¿no? Se va a estancar más ese vasopáncreas, ese útero, ese riñón con el tiempo y van a generar esos calores, ¿no? Entonces, los hábitos son súper importantes. Hemos topado lo que es nutrición, pero también hay muchas cosas más, ¿no? Sí, Eso que claro, hablábamos, la ansiedad, por ejemplo, la cuestión emocional, eso consume mucho la sangre. La menopausia. La menopausia, algo. La menopausia es el tema. Es el tema. Siempre tenía mi profesor Arnold Versluis que siempre decía, ¿no? En los pospartos, esas mujeres que quieren perder esos gorditos, cuidar su peso en esos pospartos porque es una expansión, ¿no? Y enseguida empiezan a hacer ejercicio. En el momento, en sus 20, 30, después de haber en el posparto, no pasa nada, ¿no? Pero eso es un consumo de yin, sobre todo los cardios, ¿no? Uno va consumiendo en el cardio la sangre del interior. Entonces, con el tiempo, a los 50, él me decía, it's gonna be fireworks. Esa paciente va a tener unos juegos pirotécnicos ahí por ese consumo de yin en ese momento tan esperado y tan fuerte, lo que es como dar a luz, ¿no? Entonces, y todo el proceso de calor que ella tuvo. Entonces es un consumo y más bien en el posparto hay que cuidarse mucho, ¿no? Entonces ellos dicen de encerrarse en la casa, canela con panela, caldo de pollo para tonificar el yin que se perdió, ¿no? Porque es sangrado, el yin, la esencia, calentar el interior por un tiempo, ¿no? Entonces eso es súper, súper importante entender en la medicina china para lo que es menopausia. Y volvemos a lo mismo, lo que es el tiempo, ¿no? Porque en el momento uno no se imagina que con el tiempo, en un posparto, con consumo, con ejercicio, podría haber una menopausia, ¿no? Pero en medicina china se describe, ¿no? Es súper interesante. Y un dato anecdótico que es con el útero, que es, nosotros vemos cada órgano tiene su articulación, su tejido, se llama holografía, ¿no? Entonces, por ejemplo, el deltoide, lo que es hombro, eso es útero para nosotros, ¿no? Porque este músculo es rico en sangre, lo mismo que el útero, ¿no? Y se hacen estudios en China que las pacientes que son histerectomizadas, retiran útero, con el tiempo, en edad adulta, hombro congelado. Ajá. Y si es un patrón que se repite. Entonces, ¿cuál será la ciencia después de eso? No nos importa. Claro. Nos importa que es un patrón pero repetitivo. Es el efecto que se ve. Ajá, que se ve en China. Entonces, hay conexión de lo que es útero con hombro. Y así a lo largo de los años ellos entendían cómo funciona el cuerpo, ¿no? No tanto el por qué, el cómo, como es en el análisis, sino veían ese patrón repetitivo. A estos pacientes se hace esto y se desarrollan esto, ¿no? Entonces es súper interesante, ¿no? Qué bien. Bueno, hemos llegado a un montón de patologías. Tenemos una alternativa más. Tenemos que siempre ponerla sobre la mesa, ¿no? Y como yo insisto siempre, esto no solo es para los pacientes, sino también para los médicos. Entender como médicos de que tenemos una alternativa que es eficaz y que nos puede mejorar nuestros tratamientos es extremadamente importante. Sí.
Un punto para ginecología que a mí me gustaría mucho topar es lo que es las cesáreas, ¿no? Los que son las cesáreas. Si bien la cesárea es algo evolutivamente a mí me parece fascinante, muy bueno, yo creo desde mi perspectiva que la cesárea debe ser en casos especiales. Exactamente. ¿No? ¿Sí? Y es muy válida y sobre todo cuando hay complicaciones fuertes. Sí. Y acordarse que esas complicaciones fuertes son pacientes irritables, deficientes. Y siempre uno debe ir a lo biológico. Sí, no me gusta llamarle natural, me gusta llamarle más biológico, ¿no? Entonces, esa es la idea. En el tema de la cesárea es tenaz, ¿no? O sea, ahora los ginecólogos cada vez hacen menos partos normales y sobre todo en la medicina privada que se practica ahora, la estadística es alarmante. Tenemos que trabajar, podemos dar a luz, hay que trabajar para el parto, ¿sí? Entonces eso es, lo que tú dices es extremadamente importante. Nosotros debemos saber, justamente agradecer a tu alternativa como en la parte ginecológica. Yo la tengo tan presente, espero que los otros ginecólogos también lo hagan y que se vean beneficiados como con tu trabajo hemos logrado éxito en todos los tratamientos de nuestros pacientes. Cuéntame, Juanfa, ¿cómo están tus redes sociales? A ver, me pueden buscar en Instagram Juan Francisco Cornejo MD. Ahí me pueden encontrar en Instagram, igual en Facebook. Y nada, cuéntanos tú con las redes sociales también para dar a conocer. A mí me encuentran como Antonio Rojas Ginecólogo en Facebook, Instagram. Estamos siempre a las órdenes y bueno, seguiremos trabajando igual ahí, haciendo este team que ha dado tan buen resultado últimamente. Sí, y me encanta la comunicación que tenemos entre los dos, cómo nos comunicamos, hablamos acerca de los pacientes, cómo mezclamos este entendimiento desde la perspectiva de especialidad ginecología y desde la perspectiva funcional del sistema. Y ese ha sido mi mensaje desde que yo llegué de Estados Unidos con la medicina china, ¿no? Poder trabajar con los colegas y poder ir estudiando y un poquito enseñar a los colegas, así como yo no sé tanto de ginecología, sé desde la perspectiva china, estudié, también me interesa mucho que ellos entiendan y yo entender profundamente la ginecología. Y es interesante, desde que he estudiado la medicina china, que es una síntesis, a veces me vuelvo más especialista para entender esa síntesis. Entonces ha sido un camino súper interesante y yo te agradezco de corazón esta apertura que has tenido. No, con gusto. Y como no, si es que hacemos un trabajo excelente. Gracias a Podcast, Doctor Podcast, por su apoyo, por esta iniciativa que realmente es lo que yo he buscado, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Entonces, gracias al equipo de trabajo. Para que los vean en redes sociales porque tienen temas muy, muy interesantes, muy únicos y nada, y esperarles en la consulta y gracias por todo. Próximamente nos veremos con episodios, vamos a seguir viendo especialidades desde la perspectiva de la medicina china. La próxima va a ser un poco más de medicina interna que vamos a hacer. Chévere. Vamos a topar un Ahí tema. tienes un mundo enorme también. Vamos a topar el tema de la importancia de lo que es la escuela en la medicina china. Tuve una que iba a ser con una acupunturista, médico acupunturista que es de acá, que estuvo en Canadá, que vino a rotar conmigo, que nos fue excelentemente. Ella aprendió mucho conmigo. Y vamos a tener un acupunturista médico también, de otra escuela, fuera diferente a la mía, pero que vamos a ir indagando en las diferentes escuelas que hay en la medicina china. Entonces vienen cuestiones muy, muy interesantes. Y próximamente, si tienes alguna idea, alguna patología, algo que veamos que los pacientes seguro, nosotros siempre tendremos temas infinitos para que se beneficien todas las personas que nos escuchan, ¿no? Exactamente. Y los pacientes que nos comenten qué temas les interesa, podríamos discutir. Y muchas gracias a Feroz por tenernos aquí. Les invito a venir también. Feroz, muy chévere, el spot está hermoso. Vengan y diviértanse acá. Doctor Podcast, muchísimas gracias. Gracias, mi Juanfran. Un gusto estar con ustedes y les esperamos en el siguiente.